Vamos a presentar entonces al precandidato, le damos la muy bienvenida al precandidato por el Partido Nacional, al señor Carlos Iafigliola. Está correcto, ¿verdad? Bien, muy bien dicho. Bueno, Carlos Pero uno Iafigliola. estuvo toda la tarde estudiando su apellido, estoy seguro que se va a equivocar, pero bueno. No, Iafigliola, lo Bien, dije bien, bien. bien. Carlos Iafigliola. No es fácil, no es fácil. Hacemos la presentación, Bruno. Cómo no, bueno, político uruguayo perteneciente al Partido Nacional, actualmente es precandidato a la presidencia de la República en las elecciones internas de 2024. Nació el 1 de febrero de 1963 en el barrio montevideano de Buceo. Comenzó a militar el Partido Nacional en la década de los 80, mientras estudiaba en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Integró un movimiento estudiantil cristiano que realizó una alianza con la corriente gremial universitaria. Tras abandonar sus estudios de ingeniería, se diplomó en marketing por la Universidad Católica del Uruguay. En 2003 fundó la corriente social cristiana, lista 252, en el Partido Nacional. En las elecciones municipales de 2005 fue electo edil de Montevideo y reelecto en el cargo en 2010. En las elecciones generales de 2009 fue candidato a representante nacional sin resultar electo. En enero de 2013 confirmó que su lista abandonaría el sector Alianza Nacional y apoyaría el espacio 40. En las elecciones de 2014 fue electo suplente de representante nacional Rodrigo Goni Reyes. En noviembre de 2018 fue uno de los promotores de la recolección de firmas para consulta popular para convocar un referéndum de derogación de la ley número 19.684, conocida como Ley Integral para Personas Trans. En noviembre de 2017 lanzó su precandidatura para las elecciones internas de 2019 como líder del sector Adelante y de la corriente social cristiana. En febrero de 2018 inició su campaña con gira por el interior del país. Finalmente, los comicios realizados el 30 de junio de 2019 resultó en quinto lugar del Partido Nacional, con el 0.37% de los votos. En septiembre de 2020 comenzó a desempeñarse como asesor en comunicación de Gabriel Gurméndez, presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones. Adoptando ideas conservadoras a nivel social, Iafigliola se ha posicionado en contra del aborto, el matrimonio igualitario y la legalidad del cannabis en Uruguay. Su programa propuesto en seguridad e impacto da cara a las elecciones internas del 2024. Se inspiró ampliamente en las políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Bueno, si faltó algo, le pedimos disculpas. Me cansé de escucharlo en el sentido que... pero son todos vos eso. O sea, sí, tal cual, ya sé. Cada una de esas cosas es una carga. ¿Saben que este momento... Es un historial muy importante. Es el momento donde descanso, sentarme en una entrevista, para mí es un placer, porque el resto del día estoy corriendo, manejando, voy para acá. Sentarme acá es un placer y la verdad... Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y, bueno, a las órdenes, pregunten lo que quieran. Perfecto. Bueno, un poco también la idea es que la gente te conozca desde otros lados, de repente capaz que no tanto de la problemática. Nosotros realmente invitamos a los políticos también para que la gente los conozca también, bueno. No solo por el problema puntual que esté pasando en la política, bueno, hoy por hoy es como inevitable hablar de las internas, sin lugar a duda. Lo que sí, yo en alguna entrevista que he visto tuya, me interesó un poco que puedas explicar, porque tú estás obviamente como precandidato dentro del Partido Nacional, obviamente en un sector, no me gusta la palabra minoritario, pero digo que obviamente tiene intención de voto, obviamente bastante menor respecto al candidato principal o los candidatos principales, pero sí tenés tu perfil propio y defendés a rajatabla ese perfil, que está buenísimo, y que también, obviamente, tiene un nicho de opinión que te sigue, porque obviamente captás esa gente que obviamente no se identifica con los otros candidatos que se puedan presentar. ¿Cuál sería la base principal de lo que es tu plataforma? Para que la gente, forma sencilla, ¿no? Para que la gente un poco diga, bueno, la verdad que estoy de acuerdo con lo que él dice. ¿Cuáles serían los 3 puntos básicos, o si podemos resumirlo, que no es fácil, ¿verdad? A ver, en primer lugar, el por qué uno vuelve a llevar adelante esta patriada, que en nuestro caso es la patriada 2, porque ya fuimos precandidatos en la pasada, volvemos a hacer ahora. ¿Por qué? Y bueno,
porque una vez más miramos el menú de precandidatos del Partido Nacional, tiene muy buenos candidatos, pero no nos sentimos representados por ninguno desde el punto de vista ideológico. A ver, tenemos una mirada ideológica distinta sobre muchos temas de la vida del país, tenemos una sensibilidad distinta, una agenda distinta. ¿Cómo nos definimos ideológicamente? Bueno, como social cristianos. Eso es en primer lugar una definición clave nuestra mirada sobre todos los temas que hacen a la vida de la sociedad y a la vida del país es una mirada de raíz cristiana. Que no significa, creo que es oportuno hacer ahora la aclaración, no somos un movimiento que dependa ni de la iglesia A, B o C. No es esa la idea, nunca lo fue. O sea, no te asociás a determinada iglesia. No, digo, cada uno de nosotros en la militancia adhiere en nuestra agrupación adelante. O sea, yo, por ejemplo, pensé que eras evangélico, ponele. No, soy católico. Sos católico. Pero en nuestra agrupación hay de todo. Hay evangélicos, hay católicos y hay gente que no tiene fe, pero abraza sí los valores que levantamos, que son valores de raíz cristiana, que son los valores fundacionales del Partido Nacional y los valores fundacionales de la patria. Para que, si se me quiere etiquetar en los temas clásicos, a ver, yo me considero liberal en lo económico. En realidad la definición que más me gusta en lo económico es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es decir, libertad en el mercado, pero el Estado tiene que estar siempre vigilando. Eso en lo económico. Y en lo social me defino obviamente como conservador. Y es ahí donde la gente nos conoce más, en los temas sociales. Claro. Y por eso la etiqueta de conservadores, etcétera, que yo no tengo ningún drama, estoy orgulloso. Si me etiquetan por estas cuestiones, por defender la vida, la familia, que venga ese etiquetado, porque no tengo ningún problema, ningún complejo, al contrario, lo digo yo directamente, me considero una persona conservadora, nuestra agrupación es conservadora en lo social. Tú estuviste en contra de la ley de aborto, ¿verdad? En realidad, yo te escuché en una nota que hablabas, decías que había crecido la cantidad de abortos, o sea, desde que pasó de ser clandestino, se puede decir así, a estar un poco regulado, ¿verdad? ¿Seguís realmente pensando en eso? O sea, decir que es perjudicial, ¿no te parece? O sea, ¿hay algún estudio o algo que diga, bueno, esto que aumentó es porque se potenció, o sea, como que se invitó más a que la mujer se haga el aborto, o que en realidad hubo más gente que de alguna manera se llegó, preguntó y tomó la decisión? ¿Qué opinás vos de...? Este es el tema, Julio, que más domino, porque Totalmente. Milito en este tema desde comienzos de los años 80. Yo era estudiante de Facultad de Ingeniería, que hoy lo decía muy bien él en el relato. Mi primer militancia fuerte a nivel social fue enfrentarme en el año 84 a la primer ley que se presentó después de recuperada la democracia para legalizar el aborto, que la presentó un diputado del Partido Colorado, Daniel Lamas. Yo desde ahí vengo militando en contra de la legalización del aborto y militancia fuerte. Pero no has tenido suerte, ¿no? No he tenido suerte en lo que tiene que ver con el tema de aprobación de las leyes y demás, pero sí hemos influido mucho, claro, en la sociedad y en la cabeza de mucha gente que a este tema lo tenía muy cuadrado, muy etiquetado de acuerdo a un relato que se había instalado en el Uruguay y que no era cierto. Y después de que nos escuchó a nosotros, yo he visto un montón de personas que han dado testimonio público de que se habían dado cuenta que le erraban. A ver, ¿por qué nosotros nos oponíamos antes y nos seguimos oponiendo ahora? Lo decíamos en aquel tiempo, antes de que se aprobara la ley, porque hubieron varios intentos. Porque en todos los países donde se legalizó el aborto, nosotros decimos siempre lo mismo, el aborto es malo, ilegal, pero es peor legalizado. ¿Por qué? Porque la experiencia en el mundo mostraba que en todos los lugares donde se legalizó, la curva tendió a subir. ¿Por qué? Bueno, porque una ley penal
tiene varios elementos. Hay elementos obviamente disuasivos. Si a mí me dicen que algo está mal y es delito, yo me freno. Tiene una ley penal, tiene también un carácter educativo, es decir, cuando me dicen que algo es malo y no es legal, yo estoy asimilando eso como parte de mi escala de valores. Cuando me dicen lo contrario, que está legalizado, ¿qué es lo que sucedió en el mundo y qué es lo que sucedió en Uruguay? Bueno, esa barrera, esa percepción de que era algo malo, baja, ya no es tan malo, porque si está legalizado, si se lo aprobó en el Parlamento, no debe ser tan malo, y bueno, y después termina siendo, como pasó en otras partes del mundo, algo, una cosa más. Sin pararse en eso que es ni malo ni bueno, ¿verdad? O sea, la mujer tiene total derecho de disponer de su cuerpo, ¿verdad? De su cuerpo, sí. De su cuerpo y con límites, ¿no? De su cuerpo. Yo si veo una mujer queriéndose, y vos también, si ves una mujer queriéndose tirar de un puente para abajo, vos vas a intentar decirle, no te tires. Totalmente. Porque todos tenemos el valor de la vida como de alguna manera, ¿no te parece que en esa decisión, ¿tá?, que puede tomar la persona, el ir a un lugar en el cual corres riesgos sanitarios, que no esté protegida en un montón de aspectos, no es peor que estar algo más regulado? O sea, no olvidémonos, pero dejemos un poquito de lado la curva, sino decir, bueno, desde ese lado sanitario, ¿no es mejor que esté regulado que vayan a algo clandestino? ¿Cuánta mujer y chica fallecía por hemorragia? Sí. Hablemos de eso, por eso. Cuando se hablaba como argumento el relato que se instaló de que se quería legalizar, lo que se ponía arriba de la mesa era una cifra. Decían que en el Uruguay había aproximadamente 30.000 abortos, obviamente clandestinos, porque sabíamos que era un delito, claro. Y se hablaba, vinculado a esos 30.000, se decía que en el Uruguay morían miles de mujeres por esta causa. Eso fue una mentira repetida 1000 veces, pero entró en la sociedad, se absorbió en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros le pedíamos, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, le pedíamos a los ministros de Salud Pública, la última que yo le pedí, siendo legislador, información, fue a la ministra María Julia Muñoz del Frente Amplio, le decía, ellos tienen el registro, porque siempre cualquier muerte tiene que ser certificada por un forense. Le pedía que me dijera qué cantidad morían por esta causa, por llevar adelante un aborto. Y bueno, las cifras eran 1 o 2 por año. ¿Tá? Esa era la cifra, pero sin embargo se había inflado. Yo les preguntaba, ¿de dónde sacan que hay 30.000? Porque si es clandestino, no entiendo, o lo están inventando o ustedes tienen algo que ver con las clínicas clandestinas y tienen la información. ¿Dónde sacan el dato? El dato, yo le decía, no, pero todos sabemos dónde están. No, yo no sé. Claro. Y le decía, pero yo sí sé. Bueno, si querés después de la nota, me lo decís a mí y yo los denuncio. Pero digo, se instaló el relato, entonces el relato era que morían miles de mujeres, era mentira. El razonamiento que vos hacías, antes se hacían en condiciones que no eran las correctas, por supuesto, estábamos hablando de un procedimiento que es terrible para la mujer y terrible para el bebé, porque el bebé siempre muere, pero la mujer termina siempre con secuelas. Pero ¿qué pasó después que se aprobó la ley? Yo sigo viendo, porque tengo los datos, los he ido pidiendo en todos estos años desde que se aprobó la ley hasta ahora, yo sigo viendo que este es un tema que termina siendo un tema de la mujer en solitario lleva el aborto adelante, porque ahora, ¿qué es lo que cambió? Ahora le recetan una pastilla, el misoprostol. La mayoría de los abortos se hacen ambulatoriamente. ¿Qué es esto? En su casa tienen el aborto, en el inodoro desprenden al bebé, muchas tienen hemorragias, ¿tá? Y no veo, porque se decía, para que puedan ser acompañadas y asistidas, no le acompaña a nadie. Esa mujer está teniendo el aborto en la soledad de su hogar, y muchas ni siquiera van después. Entonces, el tema es acá lo que hay que buscar, por eso nosotros siempre hablamos, es de cuidar y salvar la vida de los dos, de las dos, de la mamá y del bebé y la mamá. Y esta ley,
al bebé no lo tiene en cuenta. Bueno, tampoco tuvo en cuenta al progenitor, al padre, porque en ningún momento el padre entra en cuestión. Pero digo, en el Uruguay lo que pasó es lo que nosotros avisábamos que iba a pasar. Empezamos con 6.000, subimos a 7, 8 y hoy estamos por encima de 10. En el 2022 fue la peor cifra, y a mí me duele porque fue en mi gobierno, en el gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional, hubieron 10.522 abortos, que para mí no puede ser una cifra más. Cualquier político, tenga o no la definición de valores que uno puede tener, se tiene que parar frente a este tema y tiene que decir, esto es terrible, en un país envejecido, donde la curva demográfica da horrible, con la tasa de natalidad que decrece, que nazcan 40 y mueran, además de las muertes, ¿no?, que hay, mueran 10.000 por aborto, lo deberían todos tener en cuenta. Bueno, nosotros seguimos en esta lucha porque en el 2021 le presentamos al presidente de la República un proyecto que se llama Alternativas al Aborto, que no tira abajo la ley. A ver, si yo tuviera posibilidades o tuviera voluntad política, yo voy por tirar abajo la ley. Pero mientras la ley esté vigente, podemos, parados sobre la propia ley, artículos 3 y 5, generar condiciones, sobre todo para que muchas mujeres que van diciendo que quieren llevar adelante un aborto por su situación económica, social, les encantaría tener a su bebé, pero su condición no se los permite, darle alternativas, como dice el artículo 3, y interactuar con ONGs idóneas, como dice el 5. Eso no se está haciendo en el Uruguay. Y nuestro proyecto, el que le presentamos al presidente, y a mí me duele porque duerme en un cajón en mi gobierno, no se lo tuvo en cuenta. Ahí hay por lo menos una guiñada, una posibilidad de empezar a encaminar y resolver este tema. Perfecto. Me encantaría seguir hablando de esto, porque de sé este que tema lo manejas, pero hasta no quiero monopolizar en este tema, porque hay muchos para conversar contigo. Quería saber un poco en qué consiste un poco también para comentarle obviamente a nuestros televidentes, el proyecto de impacto a nivel de seguridad. En breves palabras, porque no tengo mucho tiempo, pero ¿en qué consiste ese impacto que está asociado obviamente a la propuesta que hizo Bukele, ¿verdad? Tal cual. En El Salvador. Obviamente partiendo de la base que Uruguay no es lo mismo que El Salvador y bla, bla, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste puntualmente esta propuesta? A ver, nosotros nos dimos cuenta que este tema de la seguridad pública, de nuevo en el Uruguay, era un tema de alta preocupación de la ciudadanía. Empezamos a ver el avance que han tenido las bandas vinculadas a la droga, al narcotráfico en el Uruguay, cómo han llevado adelante códigos terribles, violencia y muerte en muchas zonas, ya no solo en Montevideo, sino todo el país. ¿Qué hicimos? Empezamos a mirar para el exterior y empezamos a ver que en algunos lugares, aunque se les llame distinto, por ejemplo en El Salvador se habla de maras, la situación era similar a lo que estaba empezando a pasar en el Uruguay. ¿Qué hicimos? Empezamos a mirar para El Salvador, empezamos a ver lo que estaba haciendo el presidente Bukele, llevando adelante un plan que se llama Control Territorial. Empezamos a ver que había bajado de 4.500 asesinatos por año a menos de 150, esta fue la cifra del 2023, dijimos, yo hago un copio y pego en este tema a la uruguaya, pero armo algo para Uruguay. Generamos el plan que se llama Impacto, que si alguien lo quiere ver está en nuestra web, adelanteyaficloria.com, 3 ejes principales, para ser bien cortito. Primero, en estas zonas donde están instaladas estas bandas vinculadas al mundo del narcotráfico, tiene que haber una fuerte presencia del Estado reprimiendo, con la policía mejor respaldada, pero no descarto que pueda ser complementada con una Guardia Nacional integrada por militares, tal cual lo que se pregonaba en el 2019, el vivir sin miedo de Larrañaga. En segundo lugar, en estas mismas zonas donde se sabe que estas bandas avanzaron, además de la represión, tiene que estar el Estado para llevar adelante una reconstrucción del tejido social, porque esas zonas cambiaron ya su fisonomía, su forma de actuar, la gente tiene miedo, hay jóvenes que andan en la vuelta y bueno, ¿qué se está haciendo en El Salvador? Se crearon los llamados centros cubo, centros urbanos de bienestar y oportunidades, que es el Estado que se instala con un edificio donde da educación,
forma a los jóvenes en actividades u oficios, los ayuda a insertarse en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, muchos de esos jóvenes van a terminar ingresando en estas bandas criminales. Y el tercer elemento del plan Impacto, la visión sobre las cárceles. Uruguay tiene que tener una cárcel de máxima seguridad, no la tiene. Un verdadero búnker donde no pueda entrar ni salir, nada que no tenga que entrar ni salir, como hay en otras partes del mundo, en El Salvador, pero en otros lugares más. Ahí tienen que estar los presos de mayor peligrosidad, los que tienen un prontuario terrible. Bueno, ahí esa cárcel de máxima seguridad. Para los infractores en primera instancia que cometieron un delito pero es menor y tienen que pagar, cárceles chicas donde se pueda llevar adelante la rehabilitación que tanto se habla, porque hoy están todos entreverados y eso es un caldo de cultivo para que los que entraron por un delito menor terminen enganchados en cosas peores. Y el tercer elemento es una visión que instaló Bukele en El Salvador, queremos instalarla acá, cero ocio en las cárceles. El ocio es malo. El ómnibus afuera, que los espera y los lleva a trabajar. Nosotros, cualquiera de nosotros, el ocio es malo, los que vivimos en libertad, pero mucho peor para los que están privados de libertad, porque en ese tiempo ocioso siguen pensando en el delito, organizan el delito desde adentro de las cárceles hacia afuera. Bueno, ¿qué hacen en El Salvador? Esa es una idea que llevan adelante. Ponen buses en la puerta de la cárcel, levantan a los presos, obviamente con altas medidas de seguridad, los llevan a trabajar a obra pública para que agachen el lomo, para que trabajen, para que en definitiva también no tengan tiempo ocioso y le devuelvan por lo menos en parte a la sociedad por el mal que han hecho. Digo, para todas estas cosas hay que tener una idea, la tenemos, hay que tener voluntad política y hacer algunas correcciones legislativas y poner plata, y tercero, hay que tener coraje. Nosotros ¿Y tenemos vos pensás las tres cosas. que tu partido nacional no tuvo voluntad política entonces para hacer todo esto? Porque es bastante lógico las cosas que decís. Y bueno, yo por lo pronto creo que una cosa era el ministro Larrañaga, que tenía una visión sobre el tema seguridad pública muy particular. De hecho, en este Vivir Sin Miedo lo dejaron solo. Yo fui el único precandidato en la pasada que lo acompañó juntando firmas. Digo, hay dos visiones en el partido sobre este tema. El tema es que una vez fallecido Larrañaga, ya el ministerio empezó a cambiar. Sí, empezaron a aparecer otros responsables con visiones distintas. Hemos avanzado, pero no hemos resuelto el tema. Carlos, ¿vas a volver otro día? Cuando quiera. Que tenemos pila de temas por hablar. Le voy a enviar la un lista. obsequio. Sí, el bueno, obsequio mientras te da María. Esta es la lista, la 252, ¿verdad? 252. Adelante porque estoy más chicato que nunca. Por la vida y la familia. Sí, esas son las definiciones básicas, y la web es adelanteyafiguiliola.com. Tienen que invocarle en el apellido. Acá dice, si le invocan el apellido, Instagram, adelante252UI, después Carlos Yafigliola, hay un Twitter también, adelante252UI, y el Twitter @Yafigliola. ¿Sí? Estamos en todos lados, las redes obviamente son muy importantes, y obviamente agradecemos mucho esta nota, programas como el de ustedes, porque bueno, la gente no nos conoce. Exacto. Está bueno Pero que vas a nos volver de conozca, nuevo. está bueno que sepa las ideas que tenemos. Esa es la Vas a idea. volver de María nuevo, te da un vamos- obsequio para vamos, que si te salís gusta a caminar, verlo. Carlos. ¿Haces ejercicio? Sí, una de las No cosas, solo de militancia, una sino por de salud. las cosas que más hago, ahora estoy medio complicado por los tiempos, Claro. pero es caminar. Bueno, con eso, muchas gracias. Con eso te vas a poder Muchas hidratar. gracias. Y bueno, muchísimas Gracias. gracias. No, el agradecido sé soy que andás yo. a full con las recorridas estamos- y demás. Creo que te estamos ibas a la al hora. municipio ahora. Bueno. Sí, que te están esperando. recorrida por el municipio de... Viste y viste estoy cómo sabían. llegando a una recorrido de mañana por Colonia, Nueva Helvecia, y por Claro. Isilda Polié, San José. Bueno, pero gracias, fue muy buena la nota, y vos te pasaste, Bruno era. Sí, Bruno. Te pasaste, Bruno, con lo que preparaste. Hola. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por estar. Se vamos, un pequeño corte y ya se viene, ya, Romina Celeste.